porque nadie lo puede esto comprobar así. Pero sí, hay mucha gente interesada en este tema. ¿Y qué es esta jornada? Pues esta jornada es informar sobre lo que tenía que llegar. Una vez que iniciamos nuestro camino por la transición energética con las comunidades energéticas de municipios, pues tenía que llegar para nosotros quizás el proyecto más ambicioso y más importante. Y hoy estamos aquí gracias a Usue, que es, nunca diré bien, Directora General de Transición Energética, Proyectos Estratégicos S4. Bueno, pues ella es la que está haciendo posible que la Cámara de Comercio inicie esta campaña, digamos, de información hacia los empresarios. ¿Qué son las comunidades energéticas de polígonos industriales? Pues justamente esto. Es decir, que la gestión de esa transición energética, esa transformación energética, esa revolución que haya supuesto el que un ciudadano, una empresa, pueda generar, pueda producir y pueda distribuir y pueda comercializar la energía, ese milagro que podemos decir que ha sido, llegue al mundo empresarial, llegue a las empresas a través de los polígonos. Y que, evidentemente, cuando nosotros empezamos, vimos que la gran mayoría de las empresas estaban ya trabajando en su autogeneración, en las placas solares, en fin, estaban muy interesados, muy inquietos y muy, digamos que en Navarra más que en cualquier otro sitio. Pero cuando les dijimos, es que además ahora vais a dar otra vuelta de tuerca, que es unir los esfuerzos, cogestionar toda la producción que tenéis y hacerla mucho más eficiente. Con lo cual, no solamente seguís en el mundo de la transformación energética, en el mundo del medio ambiente, en el mundo de la energía verde, sino que fundamentalmente lo que hacéis es una economía de escala entre todos y vais a ser mucho más eficientes. Con lo cual vais a ahorrar, bueno, todos los beneficios que lo sabéis perfectamente. Y entonces, y los empresarios que no son tontos, evidentemente, se dieron cuenta que si tienen dimensión, ya podéis apagar eso. Se dieron cuenta que realmente si pueden unir sus esfuerzos, si pueden tener una dimensión mayor, pueden hacer mucho más eficiente esa transformación energética. Y en definitiva, lo que son agregadores, lo que llamamos agregadores de demanda, comunidades energéticas de polígonos, es lo que hoy queremos informar porque lo vamos a empezar a hacer. Ya tenemos, gracias a la iniciativa del que fue alcalde y gran alcalde de Lecumberri, tenemos ya en Constitución, ¿no? Pues ya está constituida la comunidad energética del polígono industrial de Lecumberri. Y esto, bueno, todos los empresarios, yo creo que habría que tener otra jornada con los empresarios que ya están iniciando este proyecto. Y yo creo que va a ser un auténtico éxito. Un auténtico éxito porque en este caso está el Gobierno de Navarra empeñado, a través de Usue, de que esto sea una realidad. En la Federación de Municipios, Juan Carlos siempre ha sido y será, yo creo que el segundo polígono industrial que se inicie en este camino. Y la Cámara de Comercio, que evidentemente estamos absolutamente concienciados e interesados en una de las funciones que es propia de la Cámara de Comercio, que es hacer que las empresas sean más competitivas, más eficientes y tengan mejor economía. Así que yo, sin más, lo único que me resta es, pues, agradeceros que hoy estéis aquí, que estéis en streaming, volver a agradecer. No me cansaré de agradeceros que realmente estéis con nosotros, que apoyéis a la Cámara en estos proyectos y que podamos hacer este tipo de eventos. Y a la Federación, pues exactamente igual, porque la verdad es que no hemos podido tener un mejor apoyo. Había una cosa que se me olvida, que es común a los dos proyectos. Es decir, ¿cuál es la distinción de este proyecto con cualquier otro? Ha habido muchos en comunidades energéticas.
¿Cuáles? Bueno, pues hay varios, pero yo pondría en valor dos. Uno, que rompimos con la barrera de una comunidad energética. Todo el mundo pensaba que solamente la comunidad energética podía ser de un pueblecito. Había pueblecitos pequeños que no podían tener nunca una comunidad energética, o de un barrio de Pamplona o de una ciudad grande, pero nunca a nadie se le había ocurrido, y eso fue una de las digamos, no sé, de los alumbramientos que tuvimos, que podíamos hacer una sola comunidad energética con muchos municipios. Y esto realmente es lo que ha dado, digamos, ha sido la explosión del modelo nuestro en toda España. Ahora son más de 50 y tantas cámaras de comercio impulsando este modelo de comunidad energética. Pero había otra cosa, que además todo esto venía con algo que también que hemos visto que es absolutamente necesario. Es tener una empresa tecnológica con nosotros. Porque esa empresa tecnológica, nosotros somos incapaces de hacer una compañía eléctrica en pequeñito, porque al final tiene todos los problemas, los problemas desde administrativos, jurídicos, tecnológicos, de distribución, de gestión de todo aquello. Claro, te das cuenta que ahora estamos ya 25 municipios en la toda una y 40 en la toda dos. Son muchos municipios, mucha gestión, más de 12.000 familias en el proyecto. Claro, todo eso tiene mucha parte positiva porque tiene una gran dimisión y compramos mejor la energía restante, etcétera, pero también tiene mucha complejidad en la gestión. Y eso lo conseguimos pues, con una empresa que se llama Equinor y que realmente también va a estar con nosotros en este proyecto, y eso es lo que nos avala y nos garantiza que realmente la gestión de estas nuevas comunidades energéticas industriales o empresariales pues sea un éxito. Y yo, sin más, le cedo la palabra al presidente de la Federación de Municipios. Pues gracias, presidente, directora general. Bueno, en primer lugar, no sé si se oye un... ¿Sí? ¿Ahora? Sí. Bueno, buenos días. Agradezco la invitación de la Cámara pues, para poder dirigir unas palabras como presidente en funciones de la Federación Navarra de Municipios y Concejos. Y bueno, sobre todo destacar los beneficios que tienen las comunidades energéticas, que todos ya conocéis, beneficios medioambientales, sociales, económicos. Destacar también esa acción también muy importante frente al cambio climático. Es decir, cuando uno habla del pacto de alcaldías por el clima y la energía, en lo referente a la energía, en los planes de acción sobre el clima y la energía sostenibles, en lo referente, como digo, a la energía, ahí básicamente se habla de como tres pilares fundamentales, ¿no? Que son la eficiencia energética, el autoconsumo y la pobreza energética. Estas tres cuestiones las aborda directamente un proyecto como es una comunidad energética. Por lo tanto, es importante que como administraciones públicas, que somos los ayuntamientos, pero también el propio Gobierno de Navarra, que está tratando de impulsar y de apoyar junto con otros agentes este tipo de comunidades, y sobre todo es importante la iniciativa que está teniendo la Cámara para ir por delante también y lanzar este tipo de proyectos. Por lo tanto, es necesario desarrollar este tipo de proyectos y bueno, los beneficios es evidente que se pueden enumerar, ya los ha dicho el presidente, y son muchos, ¿no? Quiero nombrar toda Navarra porque creo que es un ejemplo de hacer camino al andar. Es decir, podemos hablar mucho sobre comunidades energéticas, pero si no desarrollamos proyectos, difícilmente vamos a ir viendo las dificultades, las trabas, que a veces pues, bueno, también tienen que ver con que desde el propio Gobierno de Navarra incluso se insta a esas modificaciones normativas tan necesarias y que surgen del desarrollo de este tipo de proyectos que difícilmente los podemos analizar o ver antes del desarrollo de este tipo de proyectos. Y sobre todo, hombre, además de destacar los beneficios, hay cuestiones que quiero poner dos ejemplos, por ejemplo, de lo que ha sido digamos,
esta flexibilización normativa, esta adaptación normativa a la realidad, ¿no? Como ejemplo simple, cuando empezó todo esto de las comunidades energéticas, el radio del que podían entrar los socios era de 500 metros y creo que está ya por los 2 kilómetros. Es evidente que del desarrollo que ha habido de proyectos y de las dificultades que han surgido igual a la hora de captar socios, etcétera, etcétera, pues se ha visto necesario el ampliar ese radio. Pero también, por ejemplo, cuando empezamos, recuerdo que en mi pueblo que empezamos también con el INOR y con el Gobierno de Navarra a reunir a las empresas pues, para hablar de este tipo de proyectos, analizando un poco el marco normativo para explicarles a las empresas, en aquel momento se dijo, bueno, pues solo podéis entrar las que estéis en baja tensión. Esto era excluir directamente a una serie de industrias que, por ejemplo, están en media tensión. Y creo recordar que desde el propio Gobierno de Navarra, y no sé si surgió ahí, pero vamos, se instó a que se modificara esta normativa también a media tensión, porque es evidente que con eso conseguíamos ya pues, que entraran más empresas, ¿no? Es decir, se hace camino al andar, se adapta la normativa a la realidad del desarrollo de este tipo de proyectos. Pero también no tenemos que verlo todo de color de rosa, porque hay una dificultad importante, sobre todo a la hora de que entren las empresas. Es decir, ya solo para que las empresas presten su información para hacer un estudio, ya cuesta un montón que quieran entrar y que, bueno, que por lo menos vean esa posibilidad o los beneficios que este tipo de proyectos les puede aportar. Entonces, bueno, no digamos ya de las que tienen instalado el autoconsumo. Los que tienen instalado el autoconsumo también pueden entrar. O sea, y seguro que igual no tanto en la parte del autoconsumo, pero en la parte de la energía sobrante igual les puede salir mejor. Por lo menos que se presten al estudio y analizar. Ahí tenemos un problema que yo creo que con este tipo de jornadas pues se puede ir informando y animando a que las empresas se sumen a este tipo de proyectos que, bueno, pues que al final de alguna manera empoderan, yo creo que también a las propias empresas desde el punto de vista energético. Y nada, y por parte de los municipios, pues evidentemente como administraciones públicas que somos, insistir en lo que decía al principio, estaremos ahí tirando del carro porque debemos ir por delante en este tipo de proyectos para marcar un camino y que pues, al final cuanta más gente se sume, mejor. Nada más, muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Y a toda la producción. Bueno, pues buenos días. Buenos días. Así, arriba. Egunon, muchas gracias. Javier, muchas gracias. Juan Carlos. Bueno, la verdad es que ya se han dicho muchas cosas de las comunidades energéticas desde el Gobierno de Navarra, desde el departamento en el que estoy, en la Dirección General de Transición Energética y Proyectos Estratégicos IS4, estamos impulsando esa transición energética. Transición energética, siempre hablamos de que debe venir de la mano de ser más eficientes. Lo primero que tenemos que hacer es ver si somos eficientes en el uso de nuestra energía, fomentar las energías renovables. Una vez que somos eficientes vamos a utilizar energía que sea renovable y desde luego el autoconsumo juega ahí un papel muy importante. No siempre todo se puede conseguir solo con autoconsumo, pero es verdad que juega un papel importante y por eso llevamos tiempo impulsándolo. Lo decía Juan Carlos, desde las políticas públicas, ¿cómo podemos impulsar este cambio de modelo de la transición energética? Pues ayudando, siendo pioneros un poco en normativa que os permita poder ir haciendo más cosas dentro de lo que nos permite a nosotros nuestras competencias, porque muchas de las competencias en energía están a nivel estatal, incluso algunas a nivel europeo, pero en el margen que tenemos avanzamos y tratamos de ser pioneros en cuanto a normativa. Fuimos la primera comunidad autónoma en tener una orden foral de comunidades energéticas, no transponiendo la directiva europea, porque eso no es de nuestra competencia, pero sí teniendo ya normativas que ayudaban un poco o clarificaban a todos los usuarios en cómo avanzar en esas comunidades energéticas. Y eso lo aprendimos, como decía Juan Carlos o como decía Javier, gracias a iniciativas que se iban haciendo y dificultades que íbamos viendo que podíamos solventar desde el marco autonómico. Y si no, hablando con nuestros mayores, viendo cómo modificar también o ayudar a modificar esas normativas a nivel estatal, con lo cual uno de los apoyos claros es el marco normativo. Y creo que el marco normativo marca un poco las reglas del juego y es un papel muy importante que tenemos que ayudar desde las administraciones públicas. Otro
son el poder tener ayudas. Estos proyectos son rentables en sí mismos, por así decir, económicamente, lo decía también Juan Carlos, estos proyectos al final tienen las 3 vertientes de la sostenibilidad, que es ser ambientalmente mejores. Esa energía que se consume en cercanía pues es mucho mejor que la que se consume lejos, y por supuesto la que se consume de energías renovables es mucho mejor que la que se consume de combustibles fósiles. Con lo cual tenemos la parte ambiental. Tenemos la parte social, porque creo que las comunidades energéticas también ayudan a construir sociedad, a hacer conjunto, y a que, por ejemplo, en los polígonos industriales, más que cada uno estar dentro de nuestras 4 paredes, podamos colaborar y trabajar en el entorno del polígono industrial. Y, desde luego, la parte económica. Estos proyectos son rentables económicamente. Hay que ver cuál es el periodo en el que se convierten en rentables. Entonces, desde la administración pública, ¿qué hacemos? Dar ayudas para poder hacerlos esos periodos de amortización más cortos. Además, gracias a los fondos NRR, a todos estos fondos que hemos tenido por la recuperación COVID, hemos conseguido que en Navarra lleguen muchos millones de euros para autoconsumo, y han tenido un éxito tremendo. De hecho, hemos ido resolviendo las ayudas y ahora tenemos una lista de espera que esperemos que consigamos que nos vuelvan a ampliar fondos para poder llegar a toda la demanda que tenemos. Y además fuimos pioneros, y tenemos la suerte de que en Navarra tenemos las deducciones fiscales, y fuimos pioneros en tener deducciones fiscales al autoconsumo, con lo cual a las ayudas que vienen de los fondos MRR, que han sido mucho más superiores a las que teníamos previamente con fondos propios, les podemos sumar esa deducción fiscal. Con lo cual, bueno, pues somos la comunidad, me atrevería a decir, que más ayudas o que más podemos ayudar a que sean rentables esos proyectos de autoconsumo. Con lo cual tenemos legislación, tenemos ayudas y tenéis el acompañamiento. Si yo siempre hablo de que el autoconsumo es fácil poner un autoconsumo sencillo y lo podemos hacer de forma fácil. Y luego tenemos ese autoconsumo avanzado, que son las comunidades energéticas, que ayudan a ser más eficientes, porque la energía que a mí me sobra la puedo utilizar otro, o el tejado que a mí me falta me lo puede prestar otro, pero son más complicadas de constituir, con lo cual ahí hace falta un acompañamiento. La Cámara lleva tiempo e inició ese acompañamiento y está ayudando a que surjan y a que haya muchas iniciativas de comunidades energéticas de todos los tipos, ¿no? Yo creo, porque tenéis toda energía que es más ciudadana, pero tenéis también, ¿no?, modelos en torno a industriales, incluso, ¿no?, a comercios. Y también hay otros modelos en los que existen comunidades energéticas que surgen de un particular que quiere hacer una comunidad energética y va buscando a sus socios y se van constituyendo. Hay diferentes modelos de comunidades energéticas y todos ellos van conviviendo y van constituyéndose y van ubicándose, ¿no?, en un espectro. Ahora mismo creo que tenemos unas 20 comunidades en marcha, en periodos de constitución y que nos piden ayuda. Y ahí también, desde el departamento, lo que intentamos hacer es acompañarles. Acompañarles en el asesoramiento. En este caso sí que hemos tenido un trabajo cercano con la Cámara de Comercio en ese acompañamiento, y lo hacemos también directamente desde el departamento, con lo cual ahí os invito a que cualquiera que tengáis dudas en torno a comunidades energéticas, o queréis constituir una comunidad energética, o queréis abordar la transición energética y no sepáis cómo abordarla, pues podáis contactar con nosotros y os derivaremos o os ayudaremos a enfocar vuestro proyecto en la mejor dirección. Y por mi parte, nada, agradeceros el trabajo que lleváis tiempo haciendo y que seguiréis haciendo, y desde luego felicitar a las comunidades que ya están en marcha en polígonos. Citaba Javier la de Lecumberri, que fue la primera, Peralta, que están, ¿no?, se lleva trabajando un tiempo y a ver si se consigue constituir, pero hay otras en marcha también, con lo cual espero que para finales de año, o por lo menos principios del año que viene, podamos hablar de que tenemos ya unas 4 o 5 iniciativas de comunidades energéticas en polígonos, que serán las primeras y probablemente marquen un poco el camino o nos den la enseñanza, ¿no?, para que luego los siguientes también vayan pudiendo replicar esos modelos, cada uno en sus circunstancias particulares, porque cada uno tenemos nuestra situación. Y de verdad que creo que esas comunidades, y compartir información y convivir entre las empresas que formáis parte de un mismo polígono y creando esa comunidad de vecinos, por así decir, es interesante, y creo que puede traer, además de la propia comunidad y la energía, pues otras ventajas. Se puede hacer ese almacenamiento compartido, bueno, yo creo que hay muchas ideas en las que se podría avanzar en ese sentido.
Y nada, muchísimas gracias a todos, eskerrik asko, gracias compañeros y seguimos trabajando. Oye, pues muchas gracias, Uxue, y te mereces un aplauso. Bueno, y ahora viene de verdad lo importante, como los teloneros. Y está José Andrés Palacios, que es realmente el alma dentro de las iniciativas y el correcaminos que va por España cantando y contando. Digo cantando, además en el sentido literal. Y Javier Zuazola, que es el responsable de proyectos de comunidades energéticas de EDIN. Así que suban ellos y nosotros. Bueno, pues buenos días, Iván. Y hoy vamos a continuar. Ahora viene la parte más gris, que es la parte técnica, y es un poco donde hacemos un poco el desbroce de todo esto, ¿no? Primero, pues agradecer a todos los que estéis confiando en la cámara y bueno, yo también, pues, comentar lo que ha dicho la directora general, que ahora mismo tenemos 3 modelos en marcha, que uno ya está a punto de encenderse con el botón ya la distribución de la energía, ¿no? Que es toda energía 1, con 29 municipios y que ya tuvo su resolución con una subvención cercana a los 2,5 millones de euros en la convocatoria del Ministerio, los proyectos piloto nacionales del IDAE, y que eso nos dio pie a seguir, a desarrollar ya todo el modelo a nivel nacional, que se han presentado otros 12 proyectos, y en esos 12 proyectos entran los 2 proyectos que ha comentado la directora. Uno que ha sido el de Lecumberri, que tanto impulsó Porca y todo el equipo del polígono de Lecumberri, y ese está a punto ya de tener la resolución. Estamos a pocos días de tener ya la resolución, de poder ya comenzar y que es un poco lo que vamos a comentaros. Y por otra parte está el de municipios, que también de municipios en el cual con los comercios se genera también una asociación basada ya más en el principio de zonas grandes donde hay mucha demanda agrupada, ciudades grandes, donde quizás es más difícil combinar el modelo de ciudadano y de comercio. Y en este momento también presentamos una comunidad energética aquí en Pamplona para poderla también poner en marcha con esa convocatoria, ya en las convocatorias 2 y 3 del Ministerio. Pero los que estéis aquí tenéis que saber que ya el Ministerio ha anunciado que está a punto de abrirse la 5 y 6. Es decir, que ya todos los que han entrado hasta ahora han sido proyectos pilotos nacionales y ahora van a salir una nueva convocatoria. ¿Qué tiene de bueno esta convocatoria frente a la que, como comentaba la directora general, hay en Navarra? Bueno, pues que estas solamente se presenta a comunidades energéticas, es una convocatoria solo de comunidades energéticas. Aquí sabéis que se combina tanto el autoconsumo individual como el de comunidades energéticas, va en la misma convocatoria. Y además el presupuesto es para esos proyectos que tienen una resolución más rápida, mucho más rápida que la que estamos teniendo en las comunidades autónomas en general. Y bueno, y son proyectos pilotos de lanzamiento. La verdad es que yo os animaría a todos los que hoy vais a estar escuchando y los que podéis entrar a que os acerquéis de alguna manera a nosotros o a vuestro ayuntamiento o al departamento, porque en esa colaboración que tenemos con el Departamento de Industria, nosotros tenemos el encargo precisamente de ayudaros, de desbrozar los problemas, de haceros un estudio previo sin coste alguno, de ayudaros en todo lo que puede ser el análisis de lo que hay en vuestro territorio, en vuestro municipio.
qué tipo de energía, qué inversiones, qué infraestructuras, qué tipo, si hay empresas con autoconsumo, si nos hacen falta consumidores, etcétera, de ese modelo a la hora de tomar decisiones colectivas. Y es un poco lo que va a explicar hoy Javier y lo va a comentar, que me acompaña. Javier es el responsable del grupo tecnológico que ha comentado el presidente, tan importante, que nos ha acompañado en este camino y que veremos en el futuro. Si creo que será bueno para todos que aparezcan muchos más gestores de autoconsumo profesionalizados, precisamente porque es un sector muy complicado. Miro a Javier Zardoya porque nos acompaña y él lo conoce muy bien, esto como responsable de Mancomunidad y hasta ahora del Ayuntamiento de Pamplona. Es un sector complicadísimo, el punto de acceso, todo, en ponerlo en marcha, los servicios que hay detrás. Es que no es hacer una comunidad energética, es que luego tienes que atender a todos los clientes que estás creando, esas curvas de consumo, curvas de producción. Hay que hacer todo eso que sea eficiente. Y además ahora todo digitalizado, ¿no? Bueno, pues aquí nosotros empezamos con ellos a trabajar hace 2 años y la verdad es que la experiencia ha sido muy buena. Other y yo, la verdad, hemos tenido la suerte de dar charlas tanto aquí a nivel de Navarra como en Cataluña, bueno, y en otros territorios donde nos han requerido las cámaras de comercio, y ves un poco lo que ocurre en todos los sitios, la inquietud de que la decisión que tomas hoy te va a lastrar durante mucho tiempo, con lo cual si la decisión es compartida es mucho mejor. Entonces, yo, porque Javier ya os explique el modelo, deciros que el que esté interesado, tanto ayuntamiento como empresa, que estéis escuchándonos, por favor, poneros en contacto con nosotros a través del ayuntamiento o directamente a la Cámara o a través del Departamento de Industria, que de aquella manera que os podamos hacer un estudio previo, un estudio totalmente gratuito en el cual vamos a solicitar una serie de datos a las empresas, que ya ha comentado el presidente. En base a ese estudio, después lo presentamos. Hay un trabajo, hablar es muy fácil y las palabras acaban en un segundo, ¿no? Pero es un trabajo enorme, Gorka lo sabe, es estar con las empresas, es explicarles, es hacer, yo creo que hicimos 4 o 5 reuniones en Lecumberri para que conociesen bien hacia dónde vamos y sobre todo al final que entendáis que lo que se va a crear es un vehículo. Es un vehículo en el cual ahí se pueden ir tomando decisiones de futuro que pueden afectar a las empresas y al pueblo, a lo que es la comunidad energética de ciudadanos y a la de empresas, y que se va a ver en el tiempo que va a afectar a la movilidad eléctrica, al almacenamiento, a otras tecnologías que se puedan aplicar en el futuro. Ya no quiero elucubrar, pero sabéis, el hidrógeno, eólico, todo lo que puede ir llegando, combustible sintético, etcétera, todo lo que va a ir pasando. De alguna manera estás creando un vehículo para que todas esas decisiones las puedas encarrilar. Bien. Entonces, nuestro paso es ese, poneros en contacto con nosotros. Trabajamos, nosotros tenemos 3 personas trabajando en esto por toda Navarra. Mi compañero Pachi, que os va a acompañar ahora, están en 17 pueblos ahora mismo con convenios y distintos acuerdos, además de todos los que nos solicitéis. Ahora mismo estamos analizando aquí en Navarra 2 que están más o menos ya con mucha información, que son Marcilla y Peralta, con las cuales ya tenemos mucho camino andado, y el resto pues os animamos a que deis ese paso y que os podamos por lo menos acompañar en una toma de decisiones, que luego van adelante. El motor, el grupo promotor puede ser el ayuntamiento con una empresa sola que quiera empezar a ponerse en contacto con el resto, 2 empresas que se quieren unir nada más. El modelo no habla de unos mínimos para constituir la asociación, pero a partir de ahí, yo creo que el Lecumberri se empezó con 6 o 7 empresas y se acabó con 21. Y el modelo tiende a mejorar y a crecer cada día, con unos CAPEX que los vais a ver ahora impresionantes. Y una vez que hacemos ese estudio, vamos allí, volvemos a hacer otra charla, se presenta el estudio y se empiezan a tomar decisiones. Si se quiere presentar a la convocatoria, estupendo. Pero es que además en Navarra se está dando un camino muy interesante en fiscalidad. Lo ha dicho la directora general, pero además estos proyectos van a tender a tener más ayudas, desde el tipo de ayuda directa hasta de fiscalidad, porque este tipo de iniciativas están muy apoyadas por la Unión Europea. Bueno, no sé si habéis visto ayer la última noticia del desbloqueo del tercer pago de los fondos
Next Generation que hay que ejecutarlos y gastarlos. Y a veces, bueno, tenemos aquí a Caja Laboral, que sabe, tiene más de dinero que nosotros, pero, y Caja Laboral, perdón, Ricardo también, que lo difícil que es llegar a poder ejecutar si no hay proyectos viables, y nosotros creemos que hemos dado con la tecla de encontrar un proyecto que puede vehiculizar esos fondos y que pueda rentabilizar y hacerlos más eficientes. Así que, Javier, te dejo que les comentes un poco el proyecto de Lecumberri y así podemos empezar a trabajar. Muchas gracias, José Andrés. Bueno, no sé si este micrófono. Vale. Y luego para la presentación la puedo. Sí, por favor. Vale, fantástico. ¿De aquí la puedo? Vale. Venga, vale, fantástico. Bueno, en primer lugar, pues dar las gracias sobre todo a la Cámara de Comercio de Navarra, también al Gobierno de Navarra, pues por darnos la oportunidad de estar hoy aquí a difundir la iniciativa y también pues por participar en diferentes proyectos que puedan haber en el territorio, ¿no? Yo creo que se ha hablado bastante ya a grosso modo de lo que es una comunidad energética, beneficios que puede tener, pero a mí me gustaría aterrizarlo un poquito más, ¿no? Porque yo os puedo contar aquí muchas cosas, pero bueno, creo que es interesante también tener presente en el momento en el que estamos. Es decir, una comunidad energética, como hemos indicado, pues bueno, son unas iniciativas que llevan ya varios años desarrollándose, pero que ahora estamos en un momento en el que, pues digamos, tiene una solidez jurídica que antes no tenían. Digamos, se han traspuesto ya leyes que hacen que las comunidades energéticas tengan una jurisprudencia, digamos, a nivel estatal, lo cual ayuda a su constitución y gestión de las mismas. A su vez, una comunidad energética, pues a grosso modo, digamos que es una agrupación, en este caso, con el término más empresarial, una agrupación de empresas que deciden pues constituir una comunidad en la cual van a tener un consumo de energía más eficiente y alrededor de una fuente de generación renovable, que normalmente se basa en el autoconsumo colectivo, en este caso, que también está regulado a nivel estatal, tanto por el RD 477, en el cual se regulan todas las ayudas que lo contemplan, así como el RD 244, Real Decreto, que define qué es un autoconsumo colectivo, cómo son sus características y cómo se aplica. Esto ha llevado que en estos últimos años pues, directamente alcancemos una potencia instalada de autoconsumo de más de 5 gigavatios. Para el que eso tampoco le transmita mucho, digamos que 5 gigavatios es en España aproximadamente parecido a 5 centrales nucleares, lo cual es una potencia instalada en estos momentos a nivel estatal bastante relevante, a mi parecer. Esto demuestra que estos proyectos, que digamos que son jóvenes, son sólidos también, es decir, porque hay una jurisprudencia que la avala, una tecnología, pues como es en este caso la que nosotros estamos utilizando es la fotovoltaica, que también está más que consolidada, y digamos proyectos en curso ya consolidados también, que están funcionando con éxito, ¿no? Y ese es otro punto más emotivo, pero todavía no conozco a nadie que se haya quejado de estar dentro de una comunidad energética, de participar en la misma y no haya visto ventajas por hacerlo, ¿no? Os saco también otros datos generales que también son importantes de contexto. Esto es de APA Renovables, que digamos es la Asociación Estatal de Energías Renovables. Solo en 2022 se han realizado en la industria más de 23.000 instalaciones de autoconsumo. 23.000, es decir, parece fácil, ¿no? Pero es cuanto menos unos números de nivel faraónico, a mi parecer. Son muy relevantes. Ha habido un movimiento muy importante, son instalaciones que a día de hoy están en funcionamiento y reitero, yo creo que avalan estos proyectos y que estas iniciativas tienen sentido. Y como os comentaba, pues esto implica 5 gigavatios de potencia instalada que a día de hoy pues, reducen mucho la dependencia pues, de elementos externos. Dicho esto, os comentaba, también antes de entrar en la parte de autoconsumo, por mi parte, recalcar que a nivel empresarial lo que para mí transmite ser formar parte de una comunidad energética son valores muy relevantes, entre los que directamente está el ahorro,
cual creo que es muy relevante. Es decir, nos permite reducir nuestra demanda de energía de terceros, eso lo va a hacer sí o sí más económico. 2, estabilidad de precios. Hemos visto como en los últimos años ha habido un vaivén de precios en el mercado muy importante. Toda esa energía que venga de las instalaciones que forman parte de nuestra comunidad, no hay quien lo toque. Es decir, eso está ahí, hay unos reales decretos y una legislación vigente que los protege, lo cual ahí vamos a tener un precio, que luego podemos hablar de cómo calcularlo, o hasta decir que es gratuito si queremos, de energía generada por nosotros, que nadie puede tocar en cuanto a sus costes. Eso nos da estabilidad. Y un punto muy relevante, que a veces es menos tangible, pero que creo que a día de hoy es muy relevante, es la imagen de marca, es la responsabilidad social. Una empresa que está dentro de una comunidad energética, desde mi punto de vista, y creo que a grosso modo muestra innovación o dinamismo, muestra eficiencia en su producción, buscando ahorros de costes y competitividad, y también transmite responsabilidad social, atendiendo a los objetivos que tenemos, no solo de autoconsumo, sino a nivel de reducción de emisiones y cambio climático. Creo que esto es algo que cualquier empresa puede querer o puede interesarle que se diga de ella, y por eso también creo que es relevante a nivel de imagen formar parte de este tipo de comunidades. No solo, como os comentaba, por el ahorro, por buscar la estabilidad de precios, lo cual mejora nuestra competitividad, sino también por la imagen que tenemos, ¿no? Hoy en día es algo muy relevante, nos guste o no. Yo venía a un mundo en el cual eso era irrelevante, es decir, nos interesaba fabricar, mancharnos de grasa, pero hoy en día eso está cambiando y es importante que la imagen que transmites pues esté alineada con ciertos valores, ¿no? Lo vemos en todas las marcas que tenemos en el mercado y es importante considerarlo. Dicho esto, también paso al siguiente punto. Se ha comentado o hemos hablado pues de que hay muchas empresas que ya están involucradas, es decir, que hacen sus propias instalaciones, lo cual a mí me parece fantástico. Creo que son iniciativas muy buenas. En el tiempo que yo llevo trabajando en autoconsumo, lo vuelvo a decir, no conozco, no en proyectos que hayamos hecho nosotros, sino con empresas que voy coincidiendo. No conozco a ni una sola empresa que me diga, me metí en autoconsumo y la he cagado. O sea, he fallado, ha sido un error. Ni una, es que ni una. Al principio cuando llegué dije, joder, vamos a ver, ¿no? Yo me creo esta iniciativa, me gustan este tipo de proyectos, pero no era consciente de si realmente esto era algo que estaba aportando algo a la sociedad. Y la realidad es que trabajando en ese sector, yo lo que percibo es que en los 2 últimos años, con cualquier empresa que hago, nadie se ha acercado a mí a decir, esto es un error o no nos ha supuesto un gasto que no estamos recuperando. En ningún caso. Todo el mundo, digamos que el retorno de experiencia que tengo es, esto debería haber hecho antes, honestamente. Dicho esto, creo que son soluciones que hemos comentado tecnológicamente más que testadas. Hablando del autoconsumo, entramos en la decisión si volcarnos en un autoconsumo individual o un autoconsumo colectivo. Para formar parte de una comunidad, como os comentaba, es importante o es más que esencial tener una fuente de generación renovable dentro de esa comunidad. Y normalmente nos basamos en el autoconsumo colectivo, porque a día de hoy la tecnología fotovoltaica, pues la que menos coste tiene, da mayor rentabilidad o a menor tiempo de amortización, lo cual sé que las empresas es muy importante para cometer este tipo de proyectos. Entonces, se basa principalmente en instalaciones de autoconsumo colectivo. ¿Por qué me voy a ir a una instalación de autoconsumo colectivo si yo tengo mi tejado, tengo mi terreno? ¿Para qué? ¿No? Me monto mi instalación y no dependo de terceros. Bueno, nosotros lo que pensamos, y también queremos que además a nivel iniciativas, tanto a nivel estatal como a nivel europeo, se aboga por autoconsumo colectivo. La realidad es que con el autoconsumo colectivo, pues de una forma u otra vas a tener más flexibilidad y eficiencia. Flexibilidad en la instalación y eficiencia en el uso de la energía. ¿Flexibilidad en qué sentido? Como os he comentado, el día de mañana, digamos, es una instalación a las que nos conectamos diferentes empresas, la misma instalación o un número de instalaciones que forman parte de la comunidad. Y el hecho es que hay una posibilidad, lo veremos después, de definir coeficientes de reparto de esa propia instalación, en la cual, en función de los consumos estacionales que tengamos, podemos tener nosotros más coeficientes de reparto más elevados en un periodo y coeficientes de reparto más bajos en otro. Un ejemplo práctico pues es todas las empresas que cierran en el mes de agosto, otras trabajan mucho en el mes de agosto.
parece mentira, pero el fabricante de hielo no para en agosto. Es una realidad. Me ha tocado a mí pasar por esas fábricas. De hecho, se pasan fabricando desde abril a cascoporro y en agosto parece que hay una locomotora. Es decir, o empresas frigoríficas que trabajan también en estos periodos. Es decir, hay empresas que tienen demanda en verano, otras empresas que no, y se puede bascular esa demanda de energía, lo cual hace un uso de energía más eficiente, un reparto de costes más diluido y inversiones más bajas, lo cual amortización en menos tiempo. Al final no estoy inventando nada, pero es coherente. También se da a menor escala en el uso directamente fines de semana. Es decir, tenemos empresas que trabajan de lunes a viernes y otras que por su idiosincrasia o por su ecosistema trabajan el fin de semana o trabajan todos los días, bien sea hostelería, bien sea hospitales, hay entornos, ¿no?, en los que nos encontramos. Y se puede compartir la energía con ellos, es decir, que las empresas que generen la energía entre semana, o perdón, que tengan asignada energía entre semana y el fin de semana, por ejemplo, se asigne a otro ente, como puede ser, reitero, un hospital, por ejemplo, pero va a necesitar supermercados que tienen grandes frigoríficas o directamente empresas pues de servicios, como puede ser de lavandería, por ejemplo. Es decir, al final, lo ideal es entender bien el ecosistema que tenemos para generar esta comunidad, de ahí definir las demandas de cada empresa y de dimensionar una instalación que al final cubra, pues digamos, el máximo posible, que lo veremos más adelante, de cada una de las empresas de la forma más eficiente. Pero continuando con las ventajas del autoconsumo colectivo con respecto al individual, pues como comentábamos, una mayor eficiencia, un mayor aprovechamiento de la energía, lo que hace pues una reducción de los vertidos y una amortización en menos tiempo de las instalaciones. El abordar los proyectos entre más empresas va a hacer que sean instalaciones de mayor envergadura, lo cual, por economía de escala, trae más reducción de costes. ¿En qué aspectos? Por la compra de material. Por ejemplo, que si en una empresa, que eso se da un montón, o en un polígono industrial, o en un parque empresarial, o en un centro tecnológico, porque para mí todos son compatibles, se da la situación en que cada uno hace su instalación. Ostras, si nos aunamos y hacemos una instalación única, mejor poder de negociación porque va a ser más interesante para los instaladores, mejor gestión de repuestos estratégicos, es decir, no que tú tengas un inversor, Manolito tiene otro inversor, a mí la instalación me la hicieron así, yo asado, ¿no? Se unifica, se estandariza y podemos tener, por ejemplo, unos repuestos comunes para diferentes instalaciones fotovoltaicas. Esto reduce la inversión, también va a reducir tu indisponibilidad. ¿Por qué? Porque en un momento dado, si estás conectado a diferentes instalaciones, puedes tener una problemática en una para el mantenimiento y poder estar consumiendo energía de otra. Es decir, eso también te va a dar más estabilidad. Hay muchos motivos o razones por los cuales vas a poder tener una mayor eficiencia. Y un punto, mira el ordenador, pero los tengo que son tantos que realmente hay que repasarlos para poder enunciarlos. Pero además, el mejor aprovechamiento de cubiertas. Es decir, en muchos casos uno tiene una cubierta pues, que tiene sombras, tiene chimeneas, tiene, digamos, menos eficiencia energética, peor exposición que otras. Entonces podemos utilizar cubiertas de forma común, que sean las más apropiadas, por su antigüedad, por su exposición, por sus también propiedades con respecto a la acometida eléctrica. Es decir, hay industrias a las que te acercas y tienen, por ejemplo, un centro de transformación muy antiguo, envejecido, en el cual pues, ya tiene que hacer una obra importante y pierde interés este proyecto. En cambio, hay otras naves, las cuales son de nueva construcción y pueden tener un interés en ejecutar el proyecto y en el que la instalación sea en su cubierta, por ejemplo, pues porque coge más cantidad, porque es una empresa que más cantidad de energía va a consumir y además pues comparte otra parte. Y él ya tiene una acometida preparada, como Dios manda, porque la hizo hace pues, 5 o 10 años, imaginemos, y entonces es relativamente moderna y no tiene que incurrir en costes de mejoras de su acometida, que en muchos casos yo me he encontrado, pues no tanto en Navarra, pero sí en Cataluña, donde, pues, por ejemplo, hay instalaciones muy envejecidas y hay gente muy enamorada de estas iniciativas, pero cuando llega la distribuidora y le hace el CTE, que digamos que es el documento en el que te dicen las modificaciones que tienes que hacer, me dicen, ostras, pues usted tiene que renovar la acometida. Y dicen, mal, ahora les he llamado, porque es que al final esto me va a salir a pagar. Entonces ya matan el proyecto. En cambio, si se aunan con otras empresas, con un centro comercial que esté en el entorno o con otros ecosistemas, bueno, con cubiertas que estén disponibles, se puede hacer de forma común una única instalación asumiendo esos costes, si los hay, porque es posible que no los haya, si buscamos una cubierta pues preparada, entre todos, lo cual reduce esos costes. Es decir, es totalmente viable y de interés. También tiene unas posibilidades, si incrementas tu producción o la reduces,
el día de mañana, pues que esa energía, tú te habías montado una instalación, si estás en un concepto individual, no es flexible. Tú la tienes, lo que tienes es lo que vas a poder consumir, lo que vas a generar, pero no vas a poder en un momento dado pedir más porque lo necesitas o ceder más porque no lo necesitas, pero aún así teniendo pues una pequeña remuneración igual de esa energía, de tal forma que mantengas esos tiempos de amortización, digamos, ¿no? Eso con respecto, perdón, al interés de tener un autoconsumo colectivo con respecto a un autoconsumo individual. Dentro de las tipologías de autoconsumo y de coeficientes, tampoco es que lo aburrir. Pues, como han comentado esto anteriormente, y tampoco voy a contradecir al presidente de la Cámara de Navarra, ¿no? Es como, bueno, perdón, a José Andrés. Es complicado. Bueno, yo diría que más que complicado, la NASA esto no es la realidad, pero es complejo realmente, no es complicado, pero sí que hay muchos factores, y además de estos que son un poco, pues, por ejemplo, para mí, que soy de formación de ingeniero, duros a entender, pues, a nivel jurídico, a nivel administrativo, a nivel de gestión de la propia comunidad. Es decir, lo que tiene una comunidad energética tiene diferentes componentes, tanto técnicos como lo que estamos viendo ahora, pues la modalidad de autoconsumo, ¿no? Que es si va con excedentes, si va sin excedentes, si me diera compensación, si no me diera compensación. Hay una frontera brutal entre tener instalaciones de menos de 100 kilovatios y tener más de 100 kilovatios. Conocer esa situación es importante, porque yo abogo por instalaciones de más de 100 kilovatios, pero con las empresas con las que van a ir tienen que entender cuál es el proceso. No porque digo que sea muy complicado, pero entenderlo. Porque, por ejemplo, a mí se me han dado tesituras en las que me encuentro con empresas que dicen, pues me han instalado 115 kilovatios. Digo, ¿por qué? Pues no lo sé, porque me han dicho que son 115. Pero eres consciente que si tuvieras que dar 99, pues la compensación simplificada, en cambio, con más de 100 kilovatios, la licencia el derecho de conexión para verte en la red es mucho más complejo, no vas a tener la posibilidad de hacer compensación simplificada. No era consciente de esas variables, ¿no? De esos condicionantes. Es importante tenerlos presentes. Reitero, yo abogo a morir a más de 100, pero es importante saber a qué te expones. Con respecto a los coeficientes, pues también cómo repartir esa instalación. Pues bueno, tiene su intríngulis, ¿no? No voy a decir que es complicado, pero bueno, sí que tiene una serie de pasos que hay que dar, en los cuales pues, es importante estar, yo creo que bien acompañado y tenerlos presentes. Entonces, reitero, más que complicado, yo lo que veo es que son proyectos que tienen complejidad y que más que nada pues es importante estar bien acompañado de un buen gestor de autoconsumo. Yo hoy juego aquí el papel de gestor de autoconsumo, pero no existen las gallinas de los huevos de oro. Esto va a atraer nuevos gestores que estoy seguro que van a estar encantados de acompañar, va a haber una diversidad que harán que fomenten más estos proyectos, ¿no? Que para nosotros es de interés porque también aprenderemos con ellos. Con respecto al modelo de comunidad, ¿vale? Sigo avanzando. ¿Cuándo quiero montar una comunidad empresarial? No es cierto que una comunidad energética empresarial, pues al final recoge a todo tipo de empresas, no es el modelo que nosotros trabajamos principalmente, tanto grandes, medianas como pequeñas, bajo la entidad jurídica de asociación sin ánimo de lucro. También estamos valorando otras entidades, como son las AIES, agrupación de interés empresarial, que también vemos que son relevantes, porque en función de cómo vaya evolucionando el impacto fiscal, los beneficios fiscales que puede haber, pues son más interesantes una solución u otra, ¿no? Por los modelos de desgravación, en función del territorio, comunidad autónoma en la que nos movamos. Entonces es interesante tener también una variedad de propuestas en este sentido, aunque se adapten de la mejor forma. Nosotros en Navarra a día de hoy estamos sobre todo bajo la figura de asociación sin ánimo de lucro, también porque es, pues, digamos, muy amable, muy transparente para las empresas, y porque esto es muy importante. Igual hay algunos, no sé, aquí o online, que para esto ellos tienen en mente otra idea, pero lo importante de una comunidad y del autoconsumo es consumir. Es decir, el beneficio está en utilizar la energía nosotros mismos, no utilizando energía que venga de terceros. Ahí está el mayor beneficio, más que en vender la energía, vender esos excedentes, etcétera. Pero el beneficio principal es conseguir dimensionar la instalación para nuestro propio autoconsumo. Eso es lo que nos va a dar ahorros, lo que nos va a ayudar, porque el autoconsumo tiene unas ventajas, digamos, a nivel legislativo o regulatorio, muy beneficiosas con respecto al uso de energía que venga de la red, en aspectos tan considerables como es una reducción o, por no decir, desaparición de los peajes, cargos, impuestos,
que la energía que viene de la red no los tiene, es decir, esas reducciones o esos beneficios. Eso implica que directamente de una energía que te venga de la red o de un autoconsumo, pues la reducción de precio viene en torno a un 30%. ¿Por qué? Pues porque simplemente esos peajes impactan de esa manera. Y ya me abogo, y ya de paso lo remarco con otro punto, que es que a partir del 1 de enero se reduce el plan de contingencia que tenemos por motivos de la guerra de Ucrania, en el cual ya van a subir, por ejemplo, el impuesto eléctrico de nuestra factura, que a día de hoy está al 0,5%, al 0,05%, subirá al 5%. Y así otros peajes y cargos a partir del 1 de enero. Entonces no os asustéis, porque a partir del 1 de enero, si tenéis una factura eléctrica más alta, no es que alguien se ha dejado las luces dadas, es directamente que, de acuerdo con esta regulación, aplica un incremento de costes. Esto se reduce directamente, pues, por ejemplo, formando parte de una comunidad energética que disponga de un autoconsumo para las diferentes empresas que forman parte de ella. Volviendo al punto del modelo de comunidad, grandes, medianas, pequeñas empresas enfocadas mucho en consumir energía de carácter local a través de autoconsumo colectivo, porque ahí está el ahorro energético, también la reducción de emisiones y también la mejora de nuestra competitividad. Como os comentaba también, vale principalmente todo tipo de empresas de diferente tamaño y es muy relevante también la tipología de empresas en cuanto a cubiertas. Siempre va a ser más accesible y más favorable, pues, por ejemplo, ese formato de núcleo empresarial en el cual se comparte una cubierta, porque es que no tienen otra opción, es directamente la solución ideal, es ir a través de una comunidad energética, porque puedes hacer una instalación de toda la cubierta y que se reparta entre las diferentes empresas que conviven dentro de ese edificio, por ejemplo, o de esa construcción industrial. Pero también se puede utilizar, y por ejemplo, en las comunidades que tenemos aquí, la que comentamos que es constituido Lecumberri, la que está tratando tanto en Peralta y la que está tratando a día de hoy en Marcilla, pues son de empresas que están en diferentes ubicaciones, de las cuales unas necesitan más de lo que su tejado genera, otros necesitan menos de las posibilidades que tiene su tejado, y siempre y cuando estén dentro de un entorno de 2 kilómetros de distancia con respecto al punto de generación, pueden compartir esa energía entre ellos de forma gratuita y consensuada de acuerdo a las reglas del juego que ellos quieran definir. Nosotros tenemos unas ya definidas, bastante claras, que estamos aplicando en diferentes entornos industriales con éxito, en Navarra y fuera de Navarra, que funcionan, bueno, principalmente las más evolucionadas ahora tenemos en Guipúzcoa y en Vizcaya, con comunidades que están con la energía, consumiendo energía de estas fuentes de generación, y en las cuales pues, digamos, hay una serie de estatutos que regulan la convivencia de la propia comunidad. Y de hecho que los propios asociados o comuneros enriquecen día tras día, es decir, porque se dan situaciones pues, que se resuelven. Lo bueno es que también una instalación fotovoltaica tampoco es algo que genera demasiados problemas, ni dimes ni diretes, porque al final es generación de energía. No es algo que requiera mucha discusión al respecto, ¿no? Continuando con la presentación, ¿no? Entramos en los pasos, ¿no? ¿Cuáles serían los pasos para una comunidad energética para aquellas empresas que pueden estar interesadas? Pues lo principal es un estudio de situación, es decir, tener un estudio de viabilidad en el que veamos cómo son nuestros consumos, qué empresas están involucradas, cómo son nuestras cubiertas, cómo están nuestras acometidas, la capacidad de generar, la capacidad del entorno, porque la red de distribución tiene una capacidad de enganche. Es decir, hacer un estudio de viabilidad del proyecto. Esto es muy relevante y es algo que se ha anunciado previamente y lo ha dicho Juan Carlos también. Es muy difícil conseguir muchas veces los datos de las empresas. Y honestamente creo que más que difícil es que las empresas tenemos, porque me ha tocado trabajar en empresa toda la vida, estamos liadísimos. Es decir, nos cuesta muchísimo sacar tiempo para muchas cosas a veces que no consideramos prioritarias o primordiales. Pero ese es el papel también que juega en este caso aquí Edinor u otras empresas que hay en el sector, que es intentar facilitaros eso. O sea, por ejemplo, nosotros, las empresas que estén interesadas y a través de la cámara o de Pachi en concreto, no lo sé, podemos daros una pequeña guía por la cual podéis sacar los datos de la distribuidora en la que sepáis, en este caso la distribuidora Navarra Iberdrola, tiene todas las distribuidoras a nivel nacional o estatal, lo tienen. La información de vuestros consumos energéticos, eléctricos, por hora. Es decir, las 8.600 horas que tiene el año están recogidas el consumo energético que estáis haciendo. Entonces, con 3 pasos sencillos, dándos de alta en la aplicación, podéis conseguir esa información y de ahí sacar vuestra curva de consumo y de ahí que nosotros analicemos
cuál puede ser una instalación más eficiente para vosotros. Porque un punto más, pero es que hay mucha información y tampoco me quiero extender demasiado, pero tener presente que a nivel empresarial es mucho más eficiente todavía que a nivel ciudadano el poder disfrutar de una instalación fotovoltaica. ¿Por qué motivo? Pues porque para lo bueno y para lo malo, en cuanto sale el sol nos metemos en la fábrica y cuando sale el sol y cuando se acaba el sol es cuando nos vamos. Es decir, la empresa tiene unos rangos de trabajo o unos horarios muy alineados con el horario solar. Entonces es muy fácil sacar aprovechamiento de esa energía en las empresas, porque al fin y al cabo es cuando más se va a consumir. Entonces realmente tendemos a consumir prácticamente todo lo que se genera. Estando los excedentes, por lo general, se ha sido bien dimensionada la instalación, focalizados en lo que son los fines de semana. Principalmente esa es la realidad que vemos en las empresas que se hacen este tipo de instalaciones. Pero bueno, dicho eso, el paso primero es saber dónde estamos. Para ello, pues animar a todas las empresas a compartir sus datos de consumo, que honestamente, si alguien tiene algún inconveniente, se puede firmar un NDA o algún tipo de documento que limite la posibilidad de que Dinor haga uso. Yo no sé qué uso, honestamente. Es que puedes usar la información. Pues no sé muy bien para qué, pero bueno, realmente, bueno, sin bromas, el hecho de compartirla, nosotros no la compartiríamos, podemos, insisto, firmar cualquier tipo de documentación, pero lo más importante es tener información de cómo consumís para poder ver el ecosistema que tenemos alrededor y ver cómo constituir una comunidad en ese entorno. En el caso de que haya interés para constituirla, pues como os comentaba, se definen cómo es el consumo de cada empresa, se dimensiona una instalación fotovoltaica que pueda dar acceso a todas esas empresas interesadas y a partir de ahí se hace la constitución de la comunidad energética. ¿Con qué objetivo? Pues con ir a hacer una petición de ayudas. A día de hoy tenemos incentivos y subvenciones para poder llevar a cabo estas iniciativas. De dos líneas. Tanto a nivel estatal, a través del RD 477 para autoconsumo, que lo gestionan pues, las comunidades autónomas, en este caso el Gobierno de Navarra, abierto hasta el 31 de diciembre de 2023. Cruzamos los dedos para que vuelvan a abrir otra vez en 2024, pero a día de hoy tenemos la posibilidad hasta el 31 de diciembre de 2023. Cualquier memoria que se presente, solicitud, quedará en cola y puede ser atendida. Y hay nueva petición de fondos en curso para atender a todas estas solicitudes que se están haciendo. Y si no, a través de la línea de ayudas de comunidades energéticas, que se gestionan directamente desde el IDAE y que también pues, tienen con diferentes convocatorias de ayudas, como ha dicho José Andrés previamente, en el cual ya se prevé que a comienzo de años haya nuevas peticiones. En el caso, por ejemplo, de Lecumberri, que se han pedido las ayudas, hemos optado a las dos líneas y veremos luego cuál es la más favorable para proceder con el proyecto, tanto en soporte económico como en tiempos, en justificación, y con ello la comunidad tomará la decisión de ir por una línea o por otra y cómo proceder. Una vez concedidas las ayudas, nos volvemos a sentar, se hacen los números finales del proyecto, previamente a la petición de ayuda se hacen unas estimaciones económicas de lo que cuesta la instalación, de las ayudas que se van a tener, de los ahorros que se van a tener, de los periodos de amortización de esa propia instalación, y una vez se tienen las ayudas, se piden las ofertas a diferentes instaladores para que puedan cotizar el proyecto. Se hace una reunión con los resultados de los instaladores que han cotizado, se decide al instalador que más interesa y se sacan los números finales del proyecto. Y con esos números finales del proyecto se procede a la ejecución del mismo y a partir de ahí, una vez se ejecutan las instalaciones, que es lo más sencillo, a la legalización del autoconsumo, que es un proceso más tedioso, que puede estar entre 2, 4, 5, depende del entorno de la comunidad autónoma y la distribuidora que lo gestione, pues digamos que tiene más capacidad o menos a día de hoy. Pero el objetivo es que en el corto plazo se vayan mejorando también esos tiempos. Y a partir de ahí empezar a consumir. Nos podemos ir a procesos en función del nivel de instalación, del número de empresas, que puede ir pues, desde los 6 meses a 1 año, la realidad. En ciertos casos puede parecer algo frustrante estos tiempos, pero sinceramente merecen la pena porque el ciclo de vida de una instalación fotovoltaica ronda los 25 años y las posibilidades que te da conectarte a la red con la misma pues son muy interesantes. Y ahora sí genera un poquito de alarma, es decir, el que antes lo haga mejor. El proceso va a ser más largo, pero la red no va a admitir que todo el que quiera se pueda conectar por un tema de capacidad. Entonces, a día de hoy hay una pequeña carrera pasada con las renovables también, ¿no? En la que todo el mundo buscaba puntos de conexión y luego ya vería si hacía el parque.
porque lo importante era el punto. A nivel autoconsumo hay muchas ventajas y digamos que ya se está reservando esta capacidad solo para instalaciones de autoconsumo, lo cual nos va a dejar un hueco, pero aún así sí que interesa iniciar el proceso a la mayor brevedad, honestamente, para evitar pues, que la carga pueda ser sobrecargada por terceros el día de mañana, ¿no? Me empeñaba en darle el botón. Como, bueno, esto lo hemos comentado previamente, pero lo que os indicaba, nosotros desde INOR pues, hacemos ese acompañamiento de las diferentes patas que tiene una comunidad energética. Hoy estoy aquí porque soy de INOR, mañana serán otras empresas, pero esa es la complejidad de una comunidad, ¿no? Por no hacer aquí propia publicidad, es directamente todos esos aspectos tecnológicos de las instalaciones que llevar a cabo, cómo hacerlas de la mejor manera, los estudios, los análisis de los consumos, las curvas que podamos casar directamente con la generación, ese reparto de excedentes, digamos, hay un punto de vista tecnológico, técnico que hay que tener presente. A nivel jurídico, pues las entidades jurídicas, los estatutos, y luego a nivel regulatorio, pues todo lo que es la legalización de la instalación y luego el control económico, porque a nivel sobre todo empresarial, bueno, a nivel ciudadano también, pero a nivel empresarial, digamos, de una forma más profesional, pues necesitamos tener unos retornos, unas estimaciones de amortización, unas estimaciones de ahorro, porque no tenemos catálogo, ¿no? Entonces, todo esto, pues digamos que requiere que haya actores que os den soporte. Yo lo digo para que se anime a ir por su cuenta de riesgo, que digamos que tiene bastante enjundida el tema. Y por último, bueno, como os comentaba, yo empezaría por proyectos, perdón, por el primer paso que es el de tener toda vuestra información. Ahí, a través de la cámara, pues a todos los asistentes compartiremos la presentación, también compartiremos un pequeño documento por el cual podéis encontrar información, pues por ejemplo, de cómo consumís, dónde está vuestra empresa, cómo es las características de vuestra cubierta, directamente con una foto Google nos vale a nosotros para identificarla. Las curvas de consumo que os he comentado previamente, que se sacan con una pequeña, siguiendo 3 o 4 pasos de la página de la distribuidora, podéis obtener esta información. Luego, que tengáis facturas que compartáis facturas de mesas relevantes, es decir, pues en agosto si has cerrado, pues no es muy interesante hacer un análisis sobre ese mes. Pero, por ejemplo, en meses no hayas tenido carga, pues mejor. Y luego vuestros planes de futuro. Si, por ejemplo, recientemente estuve en un polígono industrial en el cual pues, se iba a instalar una empresa que iba a instalar todo cargadores eléctricos porque tiene una flota de coches relevante. Pues, por ejemplo, está cargando los coches con la instalación fotovoltaica en el periodo diario cuando la gente igual está en la oficina, pues es relevante. Todo eso se puede estudiar si nos completáis esa información. Y por mi parte, sé que quedan 20 minutos, por lo cual, no sé, podemos dejar, si queréis, a preguntas, comentarios, para entrar en el detalle. Sí, tenemos que activar el chat, Javier. Vale. No lo sé hacer. No te preocupes. Bueno, igual intuía, pero me ha dado miedo liarla, ¿no? Sí. Para Cristina, que es la profesional. Sí, yo remarcar que os enviaremos desde la Cámara de Comercio la presentación, esa ficha de posible interés a las empresas y también pues esa guía, ¿no? Para que podáis mostrar vuestro interés. Vale. Y hablar también de los ayuntamientos, porque esta jornada también hemos convocado, y también está el presidente de la Federación, a los ayuntamientos. ¿Cuál es el papel de los ayuntamientos? Ya lo han dicho. Pues aquí, en el caso de Lecumberri, pues es un papel de aglutinador, ¿no? Si hay varias empresas o alguna empresa que tiene interés en su polígono industrial, nos llega ese interés y nosotros hablamos con el ayuntamiento pues, para hacer reuniones, nos dejan las salas, convocan ellos, es decir, para hacerlo mucho más sencillo y para llegar mucho mejor que por parte de la Cámara o de INOR en este caso, y está funcionando muy bien, la verdad. Hablabais de Lecumberri, que ya se han hecho varias reuniones, en Peralta también hay alguna y en Marcilla pues lo mismo, pues a través del ayuntamiento. En este caso hemos hecho las reuniones y la verdad es que, pues, que es importante eso. Y ahora pasaríamos a las preguntas que pues aquí si nos las queréis hacer yo se las retransmitiré para que las oigan o tú mismo, Javier. Vale. Y tenemos ya en el chat unas cuantas, pues nada, las comentas un poco para que nos enteremos los que estamos aquí, que yo no lo veo desde aquí. Pues es fantástico, como solo las veo yo, puedo responder las que me salen, las otras las vais saltando. Bueno, te voy a ir yo viendo a ver si las lees todas o no, ¿eh? Vale, Esto no me sale. Ahora viene lo importante. Empiezo aquí, Isabel Jiménez, desde una pregunta que es compartir, perfecto, pero el uso de las baterías del almacenamiento no frena o cambia esta visión de compartir cuando lo necesites.
Pues bueno, es una buena pregunta y además me permite hablar de otro punto. Nosotros ya estamos ahora presentándonos a un proyecto para una comunidad en la que ya tiene una instalación fotovoltaica, que está en operación, y ahora le estamos incluyendo las baterías. La realidad, yo también por intentar transmitir confianza, nosotros en Edinor ni vendemos baterías, ni los paneles, ni nada. Vamos a intentar gestionar de la forma más eficiente todo este tipo de proyectos de comunidad. Con el modelo de baterías, nosotros hemos hecho ya algún análisis. En ese caso en concreto, la realidad es que quedaría más o menos empate, es decir, en cuanto a la rentabilidad y amortización del proyecto. Sí que las empresas han querido tirar para adelante, pues porque más que nada a nivel piloto quieren probar este tipo de soluciones que encima si van subvencionadas para el día de mañana, pues en el caso de hacer una inversión ya relevante, verificar si puede ser apropiado o no, porque el coste de las baterías es elevado. No he respondido a la pregunta, pero bueno, por ayudar. Digamos que es un mix, es decir, el compartir energía te interesa en casos en los cuales, por ejemplo, tú tengas una generación de energía que no usas, entonces te interesa compartirla, pero también en el caso de que tú puedas tener una necesidad de energía que simplemente tu demanda está desplazada de la generación fotovoltaica o la generación solar, pues que al final puedas desplazar esa demanda. Y puedes combinar el uso de compartir energía, pues porque los fines de semana generas más de lo hasta que se pueda almacenar, porque la tecnología de almacenamiento tiene muchas limitaciones, pero ahí a su vez tener las baterías pues para guardarte, para por ejemplo cargar y que te cubra horas fuera del horario solar que estás trabajando. O sea, digamos, es un poco mix. Tú vas a intentar cubrir fuera del horario solar, pues imaginemos en invierno de 8 a 9 y luego pues a partir de las 5 de la tarde intentar cubrir esas horas y luego pues los fines de semana compartir esa energía con otras empresas que puedan necesitarlo, porque tú no puedas almacenar todo lo que generas. Ten presente que si tú tienes una instalación, bueno, una empresa tiene una instalación fotovoltaica dimensionada para su consumo entre semana, lo que va a generar el fin de semana es mucho más realmente de lo que usa. Entonces, eso almacenarlo todo, pues es complejo, te ponen unas baterías de un coste muy elevado, su ubicación, es decir, es un mix realmente lo que te puede interesar y por eso es interesante hacer estos estudios, ¿no? Y luego lo que os comentaba, el tema del autoconsumo colectivo no es solo el hecho de compartir la energía que te sobra, sino es ejecutar un proyecto buscando pues, más cohesión en el propio centro, en el propio polígono, la economía de escala, reduciendo costes, abordando los problemas conjuntamente. Algo que me ha sorprendido mucho, que al final es natural, pero que uno no lo tiene presente hasta que se mete, hay muy poca gente, por no decir nadie, no sabe lo que paga el vecino de energía, también a nivel empresarial. Cuando te vas a comprar un coche, normalmente tienes un estudio realizado maravilloso de lo que cuestan todos los coches, lo que paga la gente. A nivel energía, sobre todo factura eléctrica, cada uno la negociamos por nuestra cuenta, con la comercializadora, con el gestor. Y muchas veces no compartimos esa información, no porque sea un secreto, sino porque realmente pues en el día a día no coincidimos, no convivimos, ¿no? O no compartimos problemas. Recientemente ha habido una situación con la compensación del gas, ¿no? Que ha supuesto pues, cambios de contrato a algunas personas o empresas que no se han quedado muy satisfechas con cómo lo han gestionado. Realmente tener información previa o más información creo que les habría ayudado a tomar una decisión mejor y tener esa posibilidad de compartir esos retornos de experiencias del uso de la energía entre las empresas también es una ventaja. De hecho, nosotros nos encontramos con entornos industriales donde ya lo hacen de forma natural o por necesidad, es que la necesidad arriba del ingenio, pues porque ha habido situaciones en el pasado que les han hecho tener que compartir suministros, etcétera, y a día de hoy ya tiene un pequeño ecosistema creado que no es más que una comunidad energética que lleva funcionando desde hace muchos años, pero que no ha sido oficializado, ¿no? Entonces, vemos muchas ventajas, además del tema de compartir los excedentes de la energía. Vale, voy a por otra. Si alguien quiere realizar la instalación de placas fotovoltaicas en cubiertas de fibrocemento, ¿las ayudas incluyen el desmontaje de estas cubiertas? Hay muchas con esta realidad y aunque hay ayudas para autoconsumo, quizás no pueda. Pues bueno, yo no puedo responder de una forma, esta me lo habría saltado, muy sólida en este aspecto. ¿A qué me refiero? Hay muchas diferentes líneas de ayudas, entonces estoy seguro que habrá algunas
que puedan dar soporte en este tipo de sucesos. En las que yo sería más interesante esto tratarlo directamente con el Gobierno de Navarra para ver exactamente cómo son esas ayudas. Yo no tengo constancia de que las haya, honestamente. Sé que en otras comunidades autónomas sí que hay, por ejemplo, de mejora de los propios polígonos industriales, a nivel de pavimentación, de que llegue fibra óptica, de seguridad. Sí que estoy seguro que recogerán también ayudas de esta tipología para sustituir este tipo de cubiertas. Y encima lo que quería decir es que este tipo de ayudas o subvenciones son compatibles con las de autoconsumo. Entonces, es decir, no te limita a ir a por unas o ir en unas a acudir a otras, es decir, son directamente compatibles y su efecto es buscarlas. Pero hasta lo que iba, yo por lo que sé, lo que viene a ser las ayudas de autoconsumo colectivo en las comunidades energéticas, lo que son reparaciones de cubiertas como tal, no está contemplado. Es algo externo. Es una forma también de controlar que un señor no se arregle una cubierta para montar un panel. En este caso, ahí yo te puedo complementar. Gracias. Pues que en las del Gobierno de Navarra del 477 o en las del IDAE tenemos la comunidad Toda Energía, no se contempla el cambio de cubiertas ni reparación de tejados ni fibrocemento. De hecho, nos hemos encontrado con algún tejado de fibrocemento y lo que se ha hecho pues, ha sido descartarlo y que los ayuntamientos, en este caso, cedieran otro, puesto que les era inviable y no se contemplaba en esa ayuda. Que haya otras ayudas, como dices, de planes locales de pavimentación o de otro tipo de ayudas locales o para polígonos empresariales, pues puede haber. Pero en estas de comunidades energéticas empresariales y comunidades energéticas locales, eso no se contempla, seguro, porque nos ha tocado, hemos hecho la consulta y ya nos han dicho que inviable. Y yo me llevo el tema de mi tajado, que es, pues mira, el autoconsumo colectivo permite solo, digamos, sobrepasar estos obstáculos. ¿En qué aspecto? Si yo tengo un tejado con estas características, que es de fibrocemento, y lo que para hacer un autoconsumo lo único que puedo hacer es cambiar mi tejado, seguramente no haga autoconsumo, porque el coste sea muy elevado y la amortización se va un montón de años. Pero de ahí la implicación de hacer un autoconsumo colectivo, igual en otra empresa que tiene una cubierta enorme y que no la utiliza, igual cubriendo conjuntamente ciertos costes de mantenimiento de esa cubierta, ya está interesado porque él sí quiere hacer la instalación y además que el autoconsumo colectivo tiene unas ayudas muchísimo más elevadas que el autoconsumo individual, pero no lo quería llevar a ese terreno, es decir, que ese sea el método, la razón por la que tomamos esa decisión. Pero una empresa que tenga fibrocemento puede adherirse a una comunidad energética donde la instalación esté en otra cubierta de otra empresa, del ayuntamiento, es decir, eso dependerá del ecosistema en el que estemos. Pero que tengas acceso a autoconsumo siendo propietario de la instalación, pero sin que esté en tu cubierta por esas limitaciones que tengas, por ejemplo, del fibrocemento o bien sea porque el centro de transformación está envejecido. Luego preguntaré, si yo sigo, las subvenciones que las conceden, ¿depende de la capacidad de generación o por orden de presentación de solicitud? Vale, las subvenciones las conceden en las ayudas a autoconsumo por orden de llegada. Es decir, Las del Gobierno de Navarra. Exacto, las del Gobierno de Navarra. Pero es así en todo el Estado. Es decir, tú presentas tu solicitud, hay una lista de llegadas, se van analizando y cuando te toque se analiza la tuya y se busca sobre todo para que te la concedan. No es concurrencia competitiva, sino si superas ciertos parámetros. Y lo que más se busca, hay unas limitaciones, es que hay un mayor aprovechamiento de la instalación. Vuelvo al concepto que indicaba antes. El secreto aquí está en consumirlo, no en generar excedentes y venderlo. Lo ideal es consumir. Cuanto más aproveches tu instalación, más probabilidades tendrás de que te den. Digo, a nivel de eficiencia. Es decir, que consumas gran parte de la energía. Y en las del IDAE, esas sí que van con concurrencia competitiva, que ha dicho el director de la Cámara que he previsto que se abra otra convocatoria, ahora mismo están todas cerradas, si hay otra convocatoria y es igual que la 1 y la 2 y la 3 y la 4, si es la quinta y la sexta, pues entendemos que será también por concurrencia competitiva. Hay un plazo, presentas el proyecto en ese plazo, con lo cual ahí sí que necesitaríamos pues tener la documentación para poder crear la asociación o lo que fuere para pues, con ese CIF presentarnos a esas ayudas, porque esas tienen un plazo, cuando acaba el plazo ya no se pueden presentar más. La ventaja, además, por complementar lo que tienen las del IDAE, es que como tiene unas fechas concretas, tienes mucho más claro en qué tiempos te vas a mover. Las que gestiona el Gobierno de Navarra, como van por orden de llegada y la capacidad de análisis de las mismas, pues estás un poco a saber cuándo te puede tocar.
pero las del IDAE en cambio tienen unas fechas concretas, se pide en mayo, se acaba en julio y en este caso pues ahora estamos con la resolución de las que han salido. Hay una pregunta por aquí, vamos a... Buenos días. Hola. ¿Sabéis el porcentaje que se alcanza con las subvenciones, el porcentaje de financiación que se alcanza con las subvenciones? Nos preguntan por aquí, para los que estáis online, que cuánto porcentaje se alcanza, si sabemos, en las diferentes líneas de subvenciones. Yo os diría, con las ayudas que gestiona el Gobierno de Navarra, que son las ayudas de autoconsumo, para autoconsumo individual, digamos, pequeña empresa hasta un 30-35%, mediana empresa 20%, gran empresa 15%. Autoconsumo colectivo, nos vamos a ayudas ya bajo, por ejemplo, el concepto, la entidad jurídica de asociación, pues podemos llegar al 65-70%, que son ayudas para mí muy altas. Bienvenidas sean. Con las ayudas del IDAE para comunidades energéticas, yo diría que rondamos el 50-60%. Hay una serie de puntuaciones que te dan un porcentaje de ayudas mayor o menor, pues, en función de la labor social que tengas, si recoge pues, zonas vulnerables, por ejemplo, zonas más despobladas. Hay una serie de parámetros que te van dando puntos, pero suele rondar entre el 50 y 60, yo creo. Sí, en la comunidad energética local, que esa es ciudadana, la que hablaba antes tanto el presidente como el director, y también el presidente de la federación, a toda energía, con esos 29 ayuntamientos, ahí se presentó un proyecto de 5 millones de euros a IDAE y nos han dado 2,5 aproximadamente, o sea, un 50%. ¿Y el resto cómo se prevé financiar para la comunidad energética industrial? Pues en el caso de la ciudadana que comentábamos antes, se ha solicitado un préstamo a una entidad bancaria y con eso pues ya tienes el 100% para poder funcionar. En la empresarial, no sé si... La empresarial varía un poco digamos que lo que es el modelo de ciudadano lo tenemos muchísimo más estandarizado, porque el ciudadano, pues queramos que no, somos más sotocaballo, en las empresas hay una diversidad brutal. Entonces se presenta primero una solución o una propuesta por la cual ellos pueden hacer la aportación la aportación inicial, que es lo que tendrían que pagar directamente por ejecutar este proyecto, su inversión, la aportan directamente, y luego lo que es la subvención y el IVA, pues es una entidad bancaria que lo adelanta, porque hay muchas entidades bancarias pues que como son fondos que tienen una resolución ya positiva de que tengan la ayuda, pues se animan, ven poco riesgo en hacer los préstamos de esa tipología, ¿no? O sea, yo no soy el experto en financiación, sí que te puedo decir, digo, por la terminología que yo pueda usar. Lo que sí que es que hay entidades bancarias que están totalmente interesadas pues, en adelantar el IVA, los costes de IVA y en adelantar la subvención, porque la subvención, uno de los problemas inconvenientes que tienen, más que problema, es que pues, puede tardar entre 12 y 18 meses en recibirla. Entonces tú en una primera fase tienes que abordar el 100% del coste del proyecto y luego te devuelven estas cuantías. Las cuantías te llegan, porque hay gente que tiene... Alguna vez a mí me han trasladado cierta inquietud con que estas cuantías, con que estas ayudas acaban llegando. Son ayudas que vienen de la Unión Europea, es decir, tanto las de comunidades energéticas como las de autoconsumo. Y tienen resoluciones positivas que al final, pues, oye, para mí es una solidez total y para los bancos también. Entonces, hay casos en los que las empresas, por resumir, hacen su aportación, lo que les quedaría al final por pagar, es decir, una vez ya han hecho la desgravación del IVA, les han dado la ayuda, lo hacen inicialmente, desde mi punto de vista no está mal porque es un compromiso, y luego el resto con una entidad bancaria que adelanta esas partidas, IVA y subvención. Hay otras empresas, o hay otros modelos en los que las empresas se piden una financiación individual para la parte de la inversión que ellos tienen que hacer. Y luego hay modelos, con alguna entidad hemos visto que hasta 2 millones de euros están dispuestos en hacer hasta financiación de esa inversión. Ahora bien, eso a día de hoy no está consolidado. Estamos trabajando, como ha dicho Juan Carlos, andándose hacia el camino. Entonces, pues bueno, son iniciativas que esperamos que vayan saliendo. Más preguntas. Sí. Y hay una vez pregunta triple. O sea, digo, a ver, cuando dicen que se puede comenzar entre el ayuntamiento y una empresa, ¿puede ser también con particulares? ¿El coste se reparte entre todos? ¿El ayuntamiento pone el terreno? ¿Cómo se considera el valor del terreno si se cede por el ayuntamiento de manera temporal o definitiva? Vale, pues esto, por intentar ser ágil, ¿vale? Una comunidad energética puede participar quien quiera.
Hay una serie de acuerdo a están las comunidades ciudadanas de energía, las comunidades de energía renovable, son los dos conceptos que dentro de la Unión Europea se han decidido. Hay dos directivas europeas, las cuales una de ellas está traspuesta en España y recoge que una comunidad energética pues, puede estar formada por cualquier tipo de personalidad jurídica, bien siendo ciudadanos, pymes o entidades locales. Pero además, también eso es para las comunidades de energía renovables y en las comunidades ciudadanas de energía se contempla que también pueden formar parte de grandes empresas siempre que el control efectivo de la comunidad esté en manos de los actores que he dicho previamente. A mí me parece fantástico. Yo aquí es una opinión personal en la que me mojo, así me quito la careta. Yo he visto que muchos parques tecnológicos, que hay una empresa grande, es muy relevante. Porque ayuda. ¿En qué aspecto? Pues ayuda a traccionar. Son empresas que tienden a tener recursos. Es decir, unas empresas pequeñas, las pymes, pues a veces son 10 personas las cuales están todo el día pillados y es muy difícil que se puedan involucrar en este tipo de proyectos. O tiene una disponibilidad limitada. En cambio, una empresa de mayor envergadura muchas veces tiene un responsable directamente de sostenibilidad o tiene un responsable de mantenimiento eléctrico que tiene unas capacidades técnicas de analizar y tener confianza para dar pasos. Porque hay por ahí empresas con todas, además, que muchas veces son las más necesitadas, que por ejemplo pues es un taller mecánico que tiene 300.000 vueltas en lo suyo, pero no es una persona que tiene unos conocimientos eléctricos y cierta desconfianza, vulnerabilidad, inquietud, porque no se siente seguro. Y que hay una empresa grande que muchas veces con esa confianza y esa potencia, pues desde nuestro punto de vista es relevante. Dicho esto, sí se puede, una comunidad energética puede formar parte de particulares, empresas y entes locales. Entonces, sí, pueden formar parte de una misma comunidad de empresas y ciudadanos. Sí, a día de hoy, desde el modelo que nosotros trabajamos, lo diferenciamos, porque entendemos que la idiosincrasia de una empresa y de un ciudadano es diferente. Las inquietudes son diferentes, los problemas económicos de financiación son diferentes, las formas de consumir son diferentes. Entonces, hay, digamos, autoconsumo para todos y nosotros principalmente lo dividimos en dos líneas, que es autoconsumo comunidades energéticas empresariales y ciudadanas. No quitan que sí que se pueda compartir, pero a día de hoy nosotros pues no lo trabajamos así. Sí, el caso que se da aquí, y además tenemos aquí a Gorka, que es también alcalde de Lecumberri, el caso paradigmático de Lecumberri, que el ayuntamiento ha cedido varias cubiertas para la comunidad local, municipal, vamos a decir, de ciudadanos y de comercios, y también tenemos constituida, a la espera de ayuda del IDAE, esa comunidad empresarial, ¿no? Con lo cual pues, tenemos las dos coexistiendo, que va a coexistir ahí. En una se apuntarán los ciudadanos, que estarán a menos de 2 kilómetros de los edificios municipales, y en el otro lado estarán las empresas del polígono de Lecumberri consumiendo, unas aportando y otras consumiendo, dependiendo de cómo sea el estudio, cómo se haya hecho. Y estarán funcionando las dos coexistiendo. En el futuro, si miran, pues posiblemente también se podrán unir. No lo sabemos, pero bueno, eso ya se nos ha dado ese caso. Yo tengo una pregunta. Sí, gracias. Llevamos hora y media como hablando de cubiertas, de lo ideal que son las cubiertas para colgar placas, pero bueno, la realidad es que la base de cualquier cubierta es cubrir, ¿no? Entonces, bueno, yo trabajo en una empresa de cubiertas y fachadas y estamos viendo montones de problemas. Trabajamos en industria todos los días. Claro, el parque industrial que tenemos es muy antiguo. O sea, ya no solo hablamos de fibrocemento, sino de cubiertas de panel, cubiertas de chapa, que bueno, pues la que menos tiene 10, 15, 20, 30 años y muchas de ellas están en un estado de mírame y no me toques. Entonces, claro, mi pregunta es si tenéis planteado eso, porque claro, si un sistema fotovoltaico tiene que durar 25 años, la realidad es que siempre se debiera colocar ese sistema fotovoltaico sobre una cubierta nueva, que lo vaya a durar, porque las cubiertas no duran eso. Entonces, claro, cuando estamos gastándonos un dineral en colocar todas esas placas, estamos eliminando además de base la posibilidad de realizar trabajos o mantenimientos en esas cubiertas. Entonces, lo que nos va a pasar, y ya nos está pasando, es que tenemos cubiertas grandes y pequeñas con problemas enormes y que solo vamos a ser capaces de solucionar levantando todo ese sistema, arreglando la cubierta o haciéndola nueva y volviendo a colocar ese sistema. Entonces, mi pregunta es si tenéis eso planteado o quién va a pagar eso, o lo va a pagar todos el dueño de la nave o el dueño, quiere decir, todos en conjunto. Es que es algo, creo que puede
no sé decir al traste, pero tiene una importancia económica, creo yo, que muy grande. Sí, nos pregunta por aquí una persona que las cubiertas, y algo has comentado tú antes, que las cubiertas de las naves industriales, que son muy antiguas en este caso, o otras que no se prevé que duren 25 años, ¿qué pasa cuando les colocas las placas solares encima y no aguantan o pasa el tiempo? ¿Quién se encarga de ese mantenimiento, de cambiar la cubierta si tiene ese colocar las placas solares encima? Entonces sí, es importante tenerlo previsto, claro, porque al final estamos hablando de 25 años vista. Yo reitero que, bueno, yo no puedo defender a quien hace las cosas mal. Es decir, efectivamente, si hay gente que está haciendo instalaciones fotovoltaicas en cubiertas que no están preparadas para ello, pues eso es algo que tendrán que asumir su responsabilidad por llevar a cabo sus trabajos. Nuestra línea no va por ahí. Somos conscientes de que las cubiertas tienen unas inquietudes. Nosotros no somos expertos en cubiertas, por lo cual nos apoyamos en otras empresas que definen cuál es, insisto, la mejor cubierta. Por eso el autoconsumo colectivo, reitero, es una solución desde mi punto de vista interesante, porque soluciona ese problema de que en vez de que cada uno se ponga en su propia cubierta su instalación, se busque la mejor cubierta y entre todos se busque también cubrir esos costes de mantenimiento, además de, por ejemplo, seguros específicos, que nosotros es lo que hacemos, sacamos seguros para la integridad de la cubierta y también la integridad de la propia instalación fotovoltaica. Y además, pues, por hablar lo que dices, yo lo que nosotros nos encontramos con muchas inquietudes por parte de las empresas, por problemas de cubiertas, por fotos que salen por ahí de alguna cubierta que se ha cundido o sino también por el tema de botellas, que en función de su proceso productivo, es un señor que, pues ahora con lo que estamos trabajando, que hace muebles, pues a mí es que me trago aquí y me habéis hecho un hijo de madera, nunca lo hemos dicho. Entonces, bueno, obviamente obviamente no, es un buen punto que hay que sacar. Y que hay que tenerlo presente a la hora de ejecutar. Yo ahí solo puedo decir pues, que hay que buscar, pues también buscar hacer unos contratos relativamente, no sé si la palabra es blindados, pero sí coherentemente editados para no quedarte pillado. Nosotros ahí es lo que también damos soporte, es decir, nuestra labor es editar esos contratos que va a firmar la comunidad con el instalador para cubrir ese tipo de inquietudes o también cómo ellos hacen la instalación a nivel de amarres, seguros, etcétera, y a su vez pues, revisar esas cubiertas. Hay empresas, ya me consta, que ofertan la mejora o la sustitución de la cubierta con la propia instalación, aunque las analizan. Yo creo que ya es un tema que se está tratando cada vez en más detalle. Es una opinión también personal, no soy aquí un experto en esto. Sí, ahí vamos muy justos de tiempo ya. Por aquí no hay más preguntas, salvo Roberto. Bueno, hay un comentario de una persona, que antes he dicho el nombre, no sé si se pueden decir los nombres. ¿No? O sea, que hay otra persona, Marisa, que comenta que yo aquí lo desconozco, que efectivamente que en el RD 477 sí recogía ayudas para la eliminación de la parte de fibrocemento. Yo no lo tengo. Bueno, lo miraremos por si acaso. Sí. Para la Uralita. Exacto, viene aquí, efectivamente. Para la Uralita sí. Sí, efectivamente. Vale. Las del IAE no nos venían para ello. No, en el 477. El 477 que gestiona el Gobierno de Navarra, sí. Eso dicen por aquí, nos corrigen. aprendido. Y aprendemos todos los días que en el 477 sí que puede haber ayudas o sí que hay ayudas para cambiar el fibrocemento. Hay, Con lo cual, y hay ayudas también para hacer instalaciones fotovoltaicas que no sean en tejado. y también nos dicen que hay ayudas para hacer que no sean en tejados. Perdón, yo aquí hago, si me permites, es un buen punto lo que acaba de comentar el asistente. Efectivamente, el autoconsumo colectivo recoge cubiertas, pero también el uso de suelo industrial. Es decir, si se hace una instalación fotovoltaica dentro del suelo industrial, vale como autoconsumo colectivo, es decir, no paga ni peajes ni cargos y está sujeto a subvenciones. Es decir, nosotros siempre nos enfocamos más en las cubiertas porque creemos que son espacios ya utilizados, aunque pueda generar problemas en otras de otra índole, pero que son más accesibles que muchas veces el suelo, ¿no? que muchas veces escasea en ciertos entornos. Pero efectivamente cubre. Y si cubres un parking, tienes un extra. Vale, nos dicen también que si es un tema de un parking, que también tienes un extra un poco de ayudas de puntos, con lo cual importante. Pues como decía
el presidente de la federación, o como decía José Andrés, ¿no? Pues vamos aprendiendo todos los días, porque al final no cabe duda que en el IDAE por lo menos son proyectos, lo que subvencionan son proyectos pilotos singulares de comunidades energéticas locales, es decir, pilotos y singulares. O sea que estamos empezando en este camino que desde la Cámara de Comercio pues hemos querido pues, que los ayuntamientos conozcan, llevarlo a las empresas, intentar facilitar el camino, este difícil camino, tortuoso en algunos casos, pero bueno, yo creo que importante iniciar. Como nos gusta, a mí por lo menos me gusta así controlar el tiempo, ¿no? Que no pasarnos. Nos dicen una pregunta más. Una pregunta que asiste. Venga, vamos a... Ha tenido el detalle de venir hasta aquí. Venga, sí, lo vamos a dejar sin hacer la pregunta. Adelante. Me queda una duda de todo lo que has comentado a la hora de hacer el reparto. Entiendo que lo que estás comentando, hacer un reparto dinámico, ¿no? De la energía, sobre todo en la industria. Si alguien un fin de semana no va a consumir, dárselo a otro, entiendo que eso lo vas a hacer como reparto dinámico. Son estáticos. Los nombres son complejos, tienen su integridad. Es un reparto realmente estático, pero por horas a carácter anual. Es decir, yo puedo coger y decir... Bueno, sí, pero lo que pasa es que le llaman a esto reparto dinámico. Cuando tú generas una curva de reparto en función de porcentajes hora a hora para todos los consumidores, lo están considerando un reparto dinámico. Cuando te lo pide la distribuidora le llama así, o sea, dice como... Nosotros también te lo decimos como estático. El dinámico es el que luego vas a poder hacer prácticamente en el mismo día, porque el estático... Claro, pero ese es el que te había entendido yo, hora a hora, día a día. O sea, pero yo puedo coger, nosotros a día de los repartos se pueden cambiar, si no me equivoco, cada 4 meses, y ahora en breve se va a bajar a 1 mes o 2 meses. Se puede, mientras te hagan la tramitación, o sea, tú tienes que esperar 4 meses para hacer el reparto. Cuando solicitas, te lo tienen que conceder cuando te lo conceden. O sea, puedes acabar perdiendo 1 año entero. Yo puedo hacer ahora el consumo 4 meses y pido otro cambio de coeficientes, por ejemplo. Y te lo tienen que aprobar. Y te lo tienen que aprobar, efectivamente. Cuando te lo aprueben. Igual que cuando tú vas de alta a una comunidad energética, te puede costar de 6 meses hasta 1 año. Con lo cual, si tú vas a hacer un reparto y vas a reorganizar ese coeficiente cada 4 meses, puede ser 10. Puede llegar a hacerlo. Sí, vale. El objetivo de todas formas es, si no me equivoco, tiene unos objetivos de que esto pase a ser con carácter mensual, la posibilidad de hacer esos cambios de coeficientes. Sí. De hecho, por ejemplo, a día de hoy acaba de salir el propio, bueno, es que no quiero dar nombres porque luego se enfada nadie, pero hay distribuidoras que ha salido ahora que ya va a validar con que uno de las empresas que entregue su coeficiente de información de forma correcta, valida a todo el resto de empresas el acceso al autoconsumo. Y ahora tienes que ir uno por una, cada empresa, llamando ahora con la comercializadora y ya con la distribuidora. Ahora, si formas parte del mismo autoconsumo, con que una de las empresas mande toda la documentación bien, ya valida todo el resto, lo cual va a reducir los tiempos. Entonces, no para nada quiero discutir ni desmentir lo que estás indicando. La realidad es que en el medio plazo todo esto se supone que se está mejorando. Entonces, al día de hoy te puede llevar a 10 meses. Nosotros a día de hoy todavía no estamos haciendo coeficientes de reparto, digamos, no hemos tenido que entrar. Los coeficientes que estamos asignados son los que se están utilizando. Y luego se analizan y se verifican que por ahora lo único que la gente nos pide es más energía. Entonces, más que nada porque, o sea, digo un caso, por si lo queréis mirar, en Navartuza les costó como medio año, más casi 1 año, poner el autoconsumo compartido, quieren cambiar los coeficientes de reparto y llevan 5 meses esperando. Claro, porque hay un caso y se puede mirar. Nos dicen que las comercializadoras o distribuidoras que tardan mucho tiempo igual en modificar los coeficientes de reparto. No, o sea, al final el problema es la distribuidora. O sea, siempre te topas con el problema de la distribuidora. Igual que para el autoconsumo compartido te topas con la distribuidora, cuando vas a reorganizar los coeficientes... Es lo mismo como si pidieras como casi una alta nueva, ¿no? Sí, claro. Entonces entiendo que una comunidad energética, si lo vas a hacer estático, si tú tienes una participación, entiendo que al final la comunidad energética lo que estáis haciendo es poner participaciones, ¿no? Se venden participaciones. Si tú cambias ese coeficiente, o compras participaciones o te quitas participaciones. Sí, o cedes de energía, depende de la comunidad con la que eres, o puedes hasta alquilar esa parte. No es que la compra y venta de energía como tal, nos basamos en la potencia instalada por un tema, digamos, de regulación, que es más sencillo. Porque comprar y vender energía siempre es más problemático. Entonces, lo que tenemos es asignación de reparto. En el chat había otra pregunta, ¿puede ser, Cristina? A ver si podemos también contestarlas todas y si no, pues alguna la podremos contestar por escrito como
¿Podéis compartir vuestra experiencia en la financiación y puesta en marcha de instalaciones de toda Navarra en estos momentos iniciales y con normativa pendiente? Es fundamental. Esta pregunta puede ser para Dinor o la Cámara de Comercio. Perdón, quería incluir que es fundamental compartir las experiencias de las diferentes comunidades energéticas. No sé, Sí, bueno, decir que ahora lo que estamos hablando aquí es de comunidades energéticas empresariales. La comunidad energética local, la de toda Navarra, como os decía, ahora mismo en estos momentos lo que se están haciendo es montar e instalar ya las placas solares fotovoltaicas en los tejados municipales y una vez que estén todas ya colocadas, ahora irán por el 60-70% de los tejados ya cedidos por las entidades locales, por esos ayuntamientos, se solicitará ya, se está solicitando de hecho las altas en todos los puntos de suministro y cuando esté todo eso pues se pondrá en marcha. Entonces, si tiene esa persona algún interés más en contacto conmigo, que será la persona que enviaré personalmente el PowerPoint y todas las fichas, y encantado de explicarle mucho más, pero hoy no es objeto de esa charla de la comunidad energética local, hablamos de empresariales. Y yo diría que la verdad es que ha sido un placer y que aprendemos todos los días todos, ¿no? Mi parte es más de la parte jurídica y ya estoy aprendiendo casi de coeficientes de reparto y tal, que no sabía nada, pues ya me voy un poco instruyendo en eso. Esperemos que os haya gustado. Me dice Javier. Bueno, que quiere decir algo después, cuando acabes. Bueno, nada, simplemente agradecer a todos la asistencia y desde Cámara de Comercio, pues que vamos a seguir impulsando este tipo de iniciativas. Yo no lo he hecho al principio porque soy un mal educado, pero también quiero agradecer especialmente la asistencia de Gorka Piroz, que es exalcalde de Lecumberri, y sin duda fue uno de los pues, mayores tractores que tuvimos a constituir aquella comunidad, ¿no? Y yo creo que su pasión y confianza en nosotros por lo que también animo a las empresas, que a día de hoy hay nosotros que están traccionando el proyecto, y solo puedo agradecer que él tuviera esa confianza y se enfocara más en los beneficios que los obstáculos que nos íbamos a encontrar, que nos los encontramos, pero aquí en el norte somos gente que nos gusta ir contra el rugido del león, así que lo superamos sin problema. Pues una vez más, muchísimas gracias por vuestra atención, los que habéis estado aquí, muchas gracias por venir, los que habéis estado online, nos enviaremos todo y seguimos a vuestra disposición para lo que queráis. Muchas gracias y buenos días.